Hola, bienvenidos. Vamos a tener una charla sobre la obediencia, que es la segunda parte del estudio del cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Hasta qué punto tenemos que obedecer y a quién? Vamos a empezar por el 462. A ver, si Dios nos ha dado la vida a través de otras personas, la primera consecuencia es que tenemos que obedecer a esas personas, que tenemos que seguir la voluntad de Dios a través de esas personas. Pero también, como esas personas son libres, esas personas también pueden, digamos, actuar contra la voluntad de Dios, pueden ser un obstáculo en realidad, pueden, en vez de ser un camino, el camino que nos descubra la voluntad de Dios, podrían llegar a ser un obstáculo. Entonces, en ese caso, obviamente, hay que obedecer, como aquel que dice, donde hay patrón no manda marinero, ¿no? Hay que obedecer a Dios antes que a los padres, ¿no? Esto tenemos un ejemplo incluso en el propio Jesucristo. No necesariamente quiere decir que esas personas, que puede ser un obstáculo, o los propios padres, o la autoridad puede llegar a ser un obstáculo, que sean malos. O sea, no es que son unos criminales o unos malvados que se oponen a Dios, no. A veces puede ser, ¿no? Pero lo más normal simplemente es que no tienen por qué saber, es decir, que cuando Dios nos pide una cosa a una persona, no tiene por qué comunicárselo a los demás, simplemente es lo que Dios quiere de una persona, y los otros a lo mejor no lo saben, sencillamente, y pueden ser un obstáculo simplemente por no saberlo. Un ejemplo muy claro es el mismo Jesucristo, ¿no? El propio Jesucristo, como sabéis, la única cosa que sabemos de toda su vida, desde que era bebé hasta que fue adulto, pues es que a los 12 años fue con sus padres a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Como era costumbre, los niños judíos a partir de los 12 años pues ya empezaron a participar en las ceremonias, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo hay que ejercer la autoridad? Pues decimos, la autoridad se ejerce en nombre de Dios. Dios ha querido que haya un orden en la sociedad, por lo tanto la autoridad está ahí porque Dios lo ha querido. Tanto más obligado está la autoridad a mandar cosas buenas, a mandar las cosas que nos llevan por el camino de Dios, a no mandar cosas injustas, a no violar los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, en definitiva, la autoridad no es las autoridades, estos malos de película que porque son autoridad se creen que pueden hacer cualquier cosa, pues tienen doble crimen, ¿no? Porque, por así decirlo, hacen las cosas mal, pero es que además están representando a Dios, están como autoridad, deberían ayudar a los demás a hacer las cosas bien. Por lo tanto, si violan derechos, si hacen cosas mal e incitan a otros a hacer las cosas mal, es todavía más grave su pecado, ¿no? Bien, entonces hay aquí todos los elementos de la justicia que nos cita este punto, pues los derechos fundamentales, la jerarquía de valores, pues eso, el respetar, que, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Que es lo que marcaba Jesús, ¿no? Cuando hemos dicho en ese episodio que les dice a sus padres que no sabéis que yo tenía que estar ocupándome las cosas de mi padre. Así que hay que dar tiempo a la gente para que haga cosas en su vida, pero hay que animar a la gente, pues eso, a que haga primero lo más importante, ¿no? No sería absurdo que fomentáramos, pues eso, los viajes a Lanzarote, con estos vídeos en los que pongo las playas de Lanzarote, y en cambio, pues eso, el tiempo de la educación lo dedicáramos solamente a fomentar el pasarlo bien y tal, y no a fomentar pues que la gente trabaje, aprenda su oficio, todo eso, que la gente tenga una jerarquía de valores y sepa en la vida qué es lo más importante que tiene que hacer. Lo primero que tienes que hacer es sacar adelante a tu familia, pero también obedecer a Dios, lo que hemos dicho el niño Jesús. Obedecer a los padres, por supuesto, antes que hacer lo que me apetece con los amigotes, claro que sí, pero también, incluso antes que los padres, pues el saber que Dios quiere de mí, qué es lo que tengo que hacer, todo eso, ¿no? Primero justicia y luego ya diversión, ¿no? ¿Se entiende? Si nos sobra dinero, pues montamos, el Estado, ¿qué debe hacer con el dinero? Pues montamos parques de atracciones, montamos regalamos móviles, no sé qué, no, primero dar trabajo a la gente, dar alimento, ¿se entiende, no? Los deberes de los ciudadanos respecto a las autoridades civiles, 464. Pues son un poco algunos de los derechos fundamentales y deberes que tienen los ciudadanos. Los derechos y deber, si os acordáis, cuando hablamos de la libertad y al principio, de los actos libres de las personas, hablamos también de la responsabilidad. Los actos de las personas quiere decir que yo puedo elegir lo que quiero hacer, pero también tengo que dar cuenta, tiene toda responsabilidad. Pues igual, todo derecho tiene también un deber, implica también un deber. Si yo tengo derecho es porque también es lo que debo hacer, es la justicia. Si no lo hago, entonces estoy incumpliendo mi deber, ¿no? Vale, entonces, fijaros que lo que está diciendo primero es eso, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que la autoridad, el que la sociedad haya gente que manda y gente que obedece,
gente que enseña y gente que que aprende, es algo querido por Dios. Podría haber sido de otra manera, de hecho era de otra manera. Antes del pecado original, Adán y Eva, como digo, no sabían todo lo que tenían que saber, entonces no habría habido escuelas. De no haber cometido el pecado original, no habría habido ninguna escuela, porque el hombre ya al nacer sabría todo lo que necesitaba saber. Más cosas no sabemos, si no habría autoridad, pues no lo sabemos, pero el hombre sabría perfectamente todo lo que tendría que hacer y no necesitaría que nadie se lo explicara. Por lo tanto, es posible que ni siquiera hiciera falta una autoridad social, pero bueno, de eso no estoy seguro. Lo que estoy seguro es que ahora sí existe, es decir, la sociedad tal como es ahora, y por eso quizá también surgen estas utopías del anarquismo, por ejemplo, una sociedad sin clases, una sociedad sin jefes y sin subordinados, sin padres e hijos, sin diferencias entre hombres, ¿no?, y mujeres, todo eso. Todo ese igualitarismo en el fondo no es más que la tentación de volver a la situación del paraíso perdido. Parece que el diablo nos está sugiriendo, no, tú en realidad podrías hacer las cosas bien, como antes, y entonces parece que fuera una aspiración de que el hombre volviera a la situación de Adán y Eva, pero es imposible, no podemos volver. Es decir, estamos como estamos, y estamos como estamos es que el hombre tiene una subordinación jerárquica, tiene que haber un orden en la sociedad, tiene que haber unos que mandan, otros que obedecen. La consecuencia es que en ese orden, en esas divisiones sociales, en esas diferencias sociales, diferencia entre padres e hijos, diferencias entre hombre y mujer, diferencias entre profesores y alumnos, de todo, jefes y subordinados, en todo, pues tenemos que ver algo que Dios quiere para ayudarnos, para que unos nos ayudemos a otros. Por lo tanto, lo que dice aquí, tenemos que ver en la autoridad un representante de Dios. Y no vale decir, para mí el representante, yo elijo, porque yo como sé más que otros, yo sé quién es mi... A ver, uno puede libremente elegir en qué empresa está, uno puede elegir libremente con qué mujer se casa, y por lo tanto no tiene por qué obedecer hasta que no se casa. Cuando ya te casas, ahora tienes que ser fiel y obedecer a tu mujer, pero antes no. Entonces, ciertamente hay cosas que elegimos, ¿no? Uno elige, incluso podemos decir que elegimos a los gobernantes, aunque no lo elige una persona. Pero una vez que las cosas están así, ya no podemos elegir, ¿no? En el sentido de decir, una vez que el gobernante ha sido elegido y lo tengo que obedecer, como si viniera de Dios lo que dice, siempre y cuando sea justo, claro. Y no puedo decir, es que este no me gusta, es que a mí como este gobierno no me gusta, no obedezco, ¿no? Como este profesor no me gusta, no hago las tareas o paso de él, ¿no? No, tienes que obedecer igual al profesor que te gusta, que da la clase maravillosa, que es súper guay, y al profesor que es un petardo. A ese también igual tienes que trabajar con los dos, igual tienes que... Eso no quiere decir que claro que tú puedes elegir qué asignatura prefieres y quieres sacar mejor nota en esa porque te va a servir para tu carrera, etcétera, ¿no? Pero en principio, en cuanto a autoridad, en cuanto a cumplir tus deberes, hay que cumplir los deberes igual con uno que con el otro. Y no vale decir, incluso por ejemplo decir, no, yo como soy cristiano, pues no hago caso a las autoridades. Ponte que viviéramos en un país musulmán, pues no hago caso a lo que digan las autoridades porque yo soy cristiano y esto va para ellos. O al revés, si uno es musulmán y vive en España, dice, pues yo no hago caso a tal, porque como son cristianos no les hago caso, ¿no? Para mí no me mandan, ¿no? Para mí no representan a Dios. Pues sí representan, ¿no? Sí representan en ese aspecto en el que pueden mandar, lógicamente, ¿se entiende? Incluso San Pablo nos da un ejemplo de esto. Todos los antiguos cristianos, los primeros cristianos, desde luego, porque obedecían a los romanos, que no eran cristianos los romanos, al principio, claro, pero incluso teniendo en cuenta que les perseguían, o sea, incluso siendo la autoridad tiránica en cierto sentido, en el sentido de que perseguía el cristianismo, sin embargo, los cristianos obedecían, no se sublevaron, nunca hubo una sublevación de cristianos contra los romanos, nunca, y eso que les mataban, o sea que ojo con ir de rebeldes por la vida, diciendo, tú a mí que me vas a enseñar si yo soy cristiano, si yo sé más que tú. Pues no, como digo, insisto, los cristianos nunca se rebelaron contra las injusticias, ¿por qué? Pues entre otras cosas porque no podían, no tenían armas, etcétera. Bueno, vale, pero hubieran podido, ¿verdad? Lo más que podían hacer es cuando una orden, lo que hemos dicho al final cuando alguna ley es injusta, no cumplirla, no seguirla, no participar, no colaborar, digamos, intentar quedarse al margen. Pero de eso a sublevarse, o no digamos a atacar y matar al gobernante, pues eso ahí hay una distancia. Luego lo veremos porque efectivamente puede llegar la ocasión en la que sea imprescindible rebelarse de forma activa. Bueno, a lo que vamos aquí de momento, esos son los deberes principales del ciudadano, que son estos tres principales que ponen aquí, ¿no?
El amor a la patria y servicio a la patria, ¿en qué sentido? Bueno, si hay que ir a la guerra, si hay que, pero no solamente si hay que ir a la guerra, si hay que dedicar tiempo a, pues eso, a quitar nieve, lo que sea, ¿no? El servicio, la dedicación. Normalmente había un servicio militar antes, que ya lo quitaron aquí, pues antes de que nacierais vosotros prácticamente, pues antes había un servicio militar, pero si no lo piden, pues habrá otras formas de colaborar, lógicamente con los impuestos. La primera forma de colaborar, la más elemental, es pagar los impuestos. Esto es importantísimo. Uno no puede pensar que pagar impuestos es una tontería, si puedo no lo pago. El youtuber que se va a Andorra, la empresa que pone su sede en Irlanda, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? en Google, ¿no? Y en estas empresas las tecnológicas que no pagan impuestos porque hacen triquiñuelas, ponen su sede en un país que no cobra impuestos y ahí a vivir, ¿no? Pues eso es un crimen tremendo, porque la norma elemental es que hay que colaborar con la sociedad, y si te estás forrando encima las tecnológicas estas que están ganando un pastón y encima pagan menos impuestos que los demás, pues eso ya es un crimen a la segunda potencia, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Si tenemos que pagar impuestos los pobres, cuanto más los ricos, ¿no? O sea que cuanto más ricos es, pues más hay que pagar. Bien, la defensa, como digo, el derecho al voto, ¿no? El derecho al voto es un deber, ¿no? También, no podemos, porque uno, no solamente porque no es cuestión de gusto, no se trata de que gobierne el que a mí me gusta, sino que tenemos que procurar activamente que el gobierno sea lo más justo posible. Por lo tanto, tenemos que elegir entre varias opciones la que sea más justa y más que haga más feliz a los ciudadanos, que no mienta, la gente que no mienta, que no se aprovechen de la gente, que no saquen el dinero público para ellos, todo eso, ¿no? Entonces hay que elegir que no promulguen leyes criminales, pues como las que, pues leyes del aborto, de la eutanasia, en fin, siempre procurar que salga la opción más justa. Entonces, colaborar con nuestro voto. Por lo tanto, el derecho de voto no es un derecho, sino que también es un derecho, pero es un deber, ¿no? Es un deber, el deber de procurar que el gobierno sea más justo, etcétera. Bien. Y la crítica constructiva, pues si queremos que mejore la sociedad, pues también tenemos que querer que mejore el gobierno, ¿no? Y para mejorar a veces hay que construir criticando, pero positivamente. No se trata de destruir, sino de mejorar. Vale. ¿Cuándo el ciudadano no debe obedecer? 465. A ver, esto de obedecer a Dios antes que a los hombres, como digo, es una cosa que tiene muchos matices. Una cosa, lo que se nos obliga es a no obedecer, a no obedecer una ley injusta. Es decir, si hay ley de eutanasia, yo soy médico y me mandan matar a un abuelito, pues no le voy a matar, ¿no? Si yo soy ginecólogo y me pide una mujer que le haga el aborto, pues no se lo voy a hacer, ¿no? Porque yo no voy a matar a un niño, ¿no? Si lo que sea, cualquier corrupción o una ley o una orden, ¿no? Si me dice el profesor, pégale a tu compañero de al lado, pues no lo voy a pegar, ¿no? Una cosa es no cumplir una ley injusta o una orden injusta, y otra cosa es pegarle un tiro al que me la manda, ¿se entiende? O sea, no. Incluso a veces no es oportuno ni siquiera criticar, a lo mejor no es necesario pues montar un follón en clase, se le puede decir a la directora de estudios, oiga directora, mire, el profesor ha cometido una injusticia, vamos a ver una cosa más normal, ponte que el profesor pues eso te ha castigado, te ha puesto un parte COVID o un parte de lo que sea, sin que tú hubieras hecho, se ha equivocado de persona. Bueno, uno puede exponer sus argumentos en clase, etcétera, pero tampoco se trata de montar un follón de manera que ya no se puede dar clase porque uno empieza a dar pataletas y entonces ya estás estropeando la clase de todos solo porque a ti te han hecho una injusticia, ¿no? Entonces, como a veces es desproporcionado, lo que dice, bueno, mira, vamos a seguir la clase tranquilamente, no voy a protestar, no voy a seguir montando aquí un follón, y ya después ya iré al director de estudios y se lo explico y le digo, mira, pues esto tal, tengo testigos de que no era yo, lo que sea, ¿no? O sea que, ¿se entiende? Una cosa es no consentir una injusticia, incluso repararla, y otra cosa es que haya que montar el follón y darle vuelta a todo. Para esto vamos a ver el Kahoot, que tiene más preguntas, es decir, actitud respecto a la vocación de los hijos, como hemos dicho. Bueno, pues una actitud positiva, los padres siempre tienen que colaborar. Aquí ponemos este cuadro de unos padres ahí en la primera misa de su hijo, etcétera. Es decir, los padres siempre tienen que ayudar y no ser un obstáculo en la vocación, como vimos en el ejemplo del niño Jesús incluso, ¿no? Siguiente, además de los derechos fundamentales, ¿a qué grupos debe respetar especialmente el poder? Bueno, pues esto es interesante, ¿no? Los gobiernos tienen, lógicamente, que cumplir la justicia de todos, dar a cada cual su derecho, pero tienen que estar especialmente atentos a algunos grupos sociales. ¿A cuáles?
pues podríamos pensar, a ver, a los ricos, porque los ricos son los que más dinero van a dar al Estado, o por ejemplo a los países extranjeros, sobre todo a los países más poderosos, para que no me ataquen, llévame bien con ellos. Bueno, pues no. Los gobiernos tienen que estar atentos especialmente, primero, a los desfavorecidos, en general a las personas que les va mal, porque la misión del gobierno es esa, la de solidaridad, ¿no? Es decir, de ayudar al que ha caído en desgracia, ayudar al que no puede salir adelante. Por lo tanto, siempre los desfavorecidos, del tipo que sean, pobres, enfermos, por eso el gobierno tiene que preocuparse, pobres, enfermos, ignorantes, ¿no? Niños, es decir, los desfavorecidos. El gobierno se tiene que preocupar especialmente de materias como la sanidad, como hacer hospitales, como la atención al paro, a los parados, a los desfavorecidos en general, pues, y a la educación. Son temas fundamentales porque tienes que ayudar a aquellos que no saben, ¿no? Bien, pero también a las familias en general. Es decir, podríamos decir, el gobierno se tiene que ocupar mucho de las empresas. Pues sí, pero las empresas son precisamente gente que es capaz de hacer cosas, de emprender, y por lo tanto salen adelante por sí mismos. Y si no salen adelante, pues no es culpa mía si a un teatro le va mal porque no trabajan bien o lo que sea. A ver, si les va mal porque ha habido un incendio, pues efectivamente ya son desfavorecidos. Yo tengo que ayudar a una persona que ha sufrido una desgracia. Pero si una persona, su trabajo no tiene éxito porque a la gente no le gusta el teatro, pues ¿qué culpa tengo yo? O sea, el Estado no tiene por qué financiar. Vamos a poner un ejemplo. En Austria hay más óperas o hay más violines que balones de fútbol. En España hay más balones de fútbol que violines. Entonces, ¿qué pasa? ¿El Estado tiene que preferir que la gente toque el violín o que la gente juegue al fútbol? Pues bueno, en España es un hecho que la gente juega al fútbol, por lo tanto en España pues lógicamente se fomenta más el deporte, el fútbol, no sé qué, y entonces la televisión del Estado pues habrá más información, más tiempo de información dedicada al fútbol, ¿no? Pero yo cuando viví en Austria, pues una cosa que me sorprendió era que había todos los días 10 minutos de noticias sobre música, sobre música, ópera, no sé qué, y era un rollo aburridísimo, porque claro, yo no estoy acostumbrado a que me hablen de música, ¿no? En el telediario. En cambio, los deportes, pues duraban 5 minutos, iban pim pam, y nada. Y claro, en España los deportes, 20 minutos de fútbol, balonmano, baloncesto, o sea, en cambio de música, en España, pues si hay noticias habrá medio minuto, como mucho, pero vamos, nada más, ¿no? Y además música moderna, pero música clásica, cero, ¿no? Cero pelotero. Entonces, como digo, ese tipo de cosas, pues bueno, el Estado no tiene una obligación particular de fomentar el fútbol o de fomentar la música clásica. Pero en cambio las familias, como digo, sí son un grupo que tiene el Estado obligación de ayudar en especial y de cuidar en especial sus derechos. ¿Por qué? Porque el Estado puede sobrevivir si no hay música clásica. El Estado puede sobrevivir si no hay fútbol, pero el Estado no puede sobrevivir si no hay familias. Pues las familias aportan a la sociedad nada más y nada menos que seres humanos, y sin seres humanos no hay sociedad. Por lo tanto, toda sociedad tiene que preocuparse en primer lugar de las familias y luego de los desfavorecidos, o a la vez, ¿no? Y luego de todo lo demás, pero esas cosas como tienen que tener prioridad. Bien, seguimos. Dice, ¿cómo deben mirar a sus superiores quienes están sometidos a la autoridad? Eso lo hemos visto, ¿no? Pues como delegados representantes de Dios. Nada menos, ¿no? Dice, ¿qué actuaciones de autoridad se puede o se debe criticar? Pues las que van contra los derechos humanos, ya lo hemos visto, las que van contra la dignidad humana, los derechos fundamentales, esas actuaciones, pues no hay que seguirlas, no hay que cumplir las leyes injustas. Dice, ¿qué exigencias se derivan de la sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad? Pues aquí me pillas un poco, lo que he dicho antes de pagar impuestos, ¿no? Pagar impuestos, votar y defender al país no son cosas que bueno, al que le apetezca y tal, porque lo haga, ¿no? Como por así decirlo, ¿no? Pues no, son obligaciones graves. ¿Quién tiene más deber de acoger al extranjero que busca seguridad y medios de vida? Bueno, hablando de la inmigración. Entonces, existe un deber de solidaridad y se aplica también a la gente que se va de su país porque no tiene medios de vida o porque huye de la persecución, etcétera. Bueno, ¿quién tiene más obligación de acogerlos, no? Pues los países más ricos, lógicamente. Si uno va buscando porque necesita dar, pues quien tiene más dinero, los países más ricos tienen más obligación que los demás, ¿no? No se puede decir que, yo qué sé, que todo el mundo por igual. Pues no es todo el mundo por igual, como se hace por ejemplo en la Unión Europea, ¿no? Pues nos dividimos los inmigrantes. Hombre, sí, pero no se puede dar los mismos inmigrantes a un país más pobre como Bulgaria o Rumanía que Alemania, ¿no? Pues es evidente que el que tiene más dinero puede contribuir más a sostener a la gente necesitada. Bien,
¿Qué obligaciones tiene el inmigrante? Pues claro, el inmigrante también tiene la obligación de trabajar, de respetar el patrimonio del país, de no decir, ala, yo vengo aquí y quiero vivir como en mi país. Pues no, chico. O sea, yo llego aquí a Alemania y quiero que me hablen español. Pues lo siento. En Alemania pues se habla alemán. No es que lo sienta, es que es así. Hay que respetar las sociedades, hay que respetar el orden que te encuentras, ¿no? No tienes que pervertir el orden y subvertir. Es que soy católico y yo me quiero ir a Marruecos, quiero que me pongan una misa aquí en los domingos, aquí en todos lados, que me den libre el domingo. Pero no, chaval. Si el día libre es el viernes, pues te fastidias y el domingo pues ya vas a misa por tu cuenta, si puedes, ¿no? Pero no tengo obligación de ponerte una misa ni ponerte una iglesia, ¿no? A ver, ¿se entiende? Si hay muchos, pues ya es una obligación social o una necesidad social, pero el inmigrante como tal debe adaptarse al patrimonio, debe respetar el patrimonio, no puedo ir, yo estoy acostumbrado, es que en mi país se tira la porquería por las calles, pues no, tienes que cuidar, es decir, ¿se entiende? Por respetar el orden, adaptarse a la forma de vida del país dentro de lo que, siempre que no vaya contra su dignidad, claro. O sea, y cumplir las leyes, todo eso, ¿no? Bien. Y seguimos, la resistencia puede ser armada, pues ahí es lo que vamos. Cuando hay una violación muy grave de derechos que dura mucho tiempo, que es permanente, no es que han cometido un crimen, pues si han cometido un crimen lo denuncio, no, es un crimen tras otro, es un gobierno criminal que tiene leyes criminales, que atenta contra la vida, que atenta contra los derechos fundamentales, y se ha intentado todo, ya hemos protestado, ya hemos recurrido a la autoridad, ya hemos pedido ayuda al extranjero, organizado, lo que sea. Pues entonces, solamente se podría recurrir a la rebelión armada cuando, digamos, a la violencia, en definitiva, resistir con la violencia, primero cuando sea resistir, es decir, que cuando el mal que podemos causar no sea mayor que el que ya he causado. O sea, si a mí el profesor me pone un parte, yo no puedo responder pegándole, ¿no? Porque es una violencia mayor a la que él me está haciendo. Si el profesor me pega, si yo me encuentro con uno por la calle o un profesor me pega, yo no puedo responder acuchillándole, ¿se entiende? No se puede hacer un daño mayor al daño que me están haciendo, porque entonces lo único que estamos haciendo es agravar las cosas, ¿no? Empeorar las cosas. Y luego tiene que haber una opción de éxito, es decir, si yo con esa reacción violenta lo único que voy a conseguir es que el otro me aplaste más todavía porque es más poderoso que yo, es decir, si yo me rebelo, pues eso, contra un ejército en plan 2 de mayo, ¿no? Si yo me rebelo con cuchillos contra un ejército que tiene tanques, pues no vale la pena porque te van a matar, ¿no? Te van a aplastar, ¿no? Entonces no vale decir morir matando y tal, no sé qué, no. O sea, cuando uno tiene que recurrir a la violencia, tiene que ser primero porque lo ha intentado todo y no hay más remedio, y la amenaza que hay es una amenaza a su vez violenta, es decir, que me están haciendo una violencia grave, y yo puedo responder con violencia siempre y cuando, como digo, realmente tenga opciones de triunfar, sea previsible que voy a triunfar, porque si no, ¿para qué añadir más violencia? Y como digo, que no vaya a causar más daño del daño que se está haciendo, ¿se entiende? Ya he puesto antes el ejemplo de que los primeros cristianos nunca se sublevaron contra los romanos que les mataban. Es decir, ¿por qué? Primero, porque no tienes opciones de éxito, los cristianos no podían aspirar a derrocar al gobierno ni nada de eso. Y segundo, pues por eso, porque si hubieran tomado las armas, lo único que hubieran conseguido, sí, matar a 3 o 4 soldados, pero ¿para qué? Para que te maten a ti también, con lo cual no vale la pena, ¿no? Entonces hay que aguantarse y, como digo, no cometer injusticia, no colaborar con leyes injustas, pero lo de sublevarse son palabras muy mayores, ¿no? La violencia es muy difícil que se pueda justificar. Bueno, y las ideologías que no reconocen a Dios, que pretenden saberlo todo y tal, que no reconocen que existe un destino superior, que el hombre tiene, bueno, pues que Dios está ahí nos ha puesto un destino, al final pretenden siempre abusar abusar del poder, siempre al final acaban abusando del poder porque pretenden hacer más de lo que pueden, pretenden manipular a las personas y son lo que se llama totalitarismo. Ya puse un ejemplo de totalitarismo, pues mira, con todo respeto para el ministro Iceta, pues fijaros que el otro día dijo, cuando se presentó como nuevo ministro de Administraciones, dijo, estoy seguro de que habrá curiosidad para saber cuál es el modelo de España que tiene el nuevo ministro. Pues yo la España que quiero es, no sé qué decir, bueno, o sea, ¿quién eres tú para pretender? A ver, por supuesto que todos podemos aspirar a que España sea de tal manera, a que el país, todos tenemos que tener aspiraciones y deseos, pero pretender que un ministro va a cambiar un país y va a hacer un país a su medida es una cosa absurda. O sea, el gobierno no puede pretender ir a hacer el país a su medida, o sea, eso se llama totalitarismo, ¿no?
Cuando un gobierno cree que puede cambiar el país y hacerlo a su medida. Vale, porque tiene sus ideas que son guay del Paraguay, pues no. Y luego la Iglesia pues también puede criticar asuntos políticos cuando afecten a derechos fundamentales, y entre ellos el derecho a la salvación de las almas, es decir, a la posibilidad de ir al cielo, al poder hacer el bien. Si me están impidiendo hacer el bien, me están obligando a hacer el mal o están atrayéndome hacia el camino del mal, podríamos decir, pues la Iglesia tiene el deber y puede el derecho de intervenir, de decir lo que piensa y que eso está mal. Aquí pongo un ejemplo en este cuadro de San Ambrosio, que era obispo de Milán y que le prohibió al emperador Teodosio entrar en la Iglesia. El emperador Teodosio había cometido crímenes, había matado a gente y tal, era un tío muy duro, y de repente pues había montado una escabechina y en plan de represalia pues había mandado a matar a mucha gente y tal. Y entonces el obispo le dijo, tú en la Iglesia no entras, o sea, la Iglesia tiene que protestar frente a las injusticias, ¿vale? No es cuestión de que mi sueldo, la Iglesia no tiene que preocuparse solo de sus problemas, de su sueldo, de su tal. Se tiene que preocupar sobre todo de la justicia y del derecho, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Esto ha sido todo respecto a la obediencia. Muchas gracias y hasta pronto.